Javier García, a sus 48 años, era el director de Cimientos Sólidos, la empresa constructora más exitosa de Pozuelo de Alarcón. Daba empleo a más de 200 personas y completaba proyectos no solo en la Comunidad de Madrid, sino en comunidades autónomas de toda España. Sus manos, cubiertas de callos, contaban la historia de un hombre que había empezado de la nada, ascendiendo desde peón de obra hasta convertirse en un magnate con un patrimonio de decenas de millones de euros. 15 años atrás, se había casado con Elena Vargas, la bella hija del exalcalde de la ciudad, el señor Vargas. Elena, ahora con 35 años, había sido en su día el mejor partido de Pozuelo. Provenía de una familia ambiciosa y respetada, pero esa antigua fortuna se había agotado hacía mucho tiempo. El apellido Vargas aún imponía respeto, pero sus cuentas bancarias llevaban vacías una generación. Desde fuera, su matrimonio parecía perfecto. Elena desempeñaba su papel de esposa de un empresario de éxito a la perfección. Organizaba eventos benéficos y gestionaba su espacioso chalet en la exclusiva urbanización de la finca. Pero con los años, Javier había notado un cambio, una frialdad en su tacto, desapariciones de horas sin explicación, listas de compras de artículos de lujo que no coincidían con ningún aniversario. Su hijo Mateo, de 14 años, era la luz de la vida de Javier. Había heredado la tenacidad de su padre y la inteligencia de su madre, destacando tanto en los estudios como en el fútbol. Javier entrenaba al equipo de Mateo, y pasaban los fines de semana en el garaje construyendo cosas juntos. Era una tradición suya en la que Elena había dejado de participar hacía mucho tiempo. Este embarazo había sido inesperado. Después de 14 años de matrimonio y varios abortos espontáneos, habían asumido que Mateo sería su único hijo. El anuncio de Elena, 6 meses atrás, había despertado emociones encontradas. Javier estaba exultante, pero Elena parecía distante y ansiosa. El doctor Morales había sido el médico de la familia García durante más de una década. Un hombre de 60 y tantos años, con sienes canosas y una mirada amable. Había traído al mundo a muchos niños de Pozuelo y era conocido por su trato afable. Estaba siguiendo este embarazo con especial atención debido a la edad de Elena y su historial de pérdidas. Sentado en la sala de espera de la consulta del doctor Morales, Javier pensó en lo diferente que era este embarazo del de Mateo. Entonces, ella estaba radiante, saboreando cada momento con ilusión. Ahora parecía llevar una carga, a menudo con la mirada perdida en el vacío y una expresión de preocupación que achacaba a las hormonas. Marcos Ruiz, socio de Javier y su mejor amigo desde el instituto, también había notado el cambio. Marcos gestionaba las finanzas de Cimientos Sólidos mientras Javier se encargaba de las operaciones de campo. Le había comentado que había visto a Elena por el centro a horas extrañas, siempre consultando el móvil con una sonrisa secreta que, según él, nunca le llegaba a los ojos. Javier, ¿algo no va bien con Elena?, le había dicho Marcos el viernes anterior, mientras tomaban unas cañas como de costumbre. Mi mujer, Sara, la vio en una terraza en la Avenida de Europa, hablando muy seriamente con un tipo que no conocía. Dice que cuando la saludó, Elena casi dio un brinco del susto. Javier le restó importancia en ese momento, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El comportamiento de Elena se volvió más errático. Llegaba tarde a casa después de supuestas tardes de compras sin bolsas, recibía llamadas en susurros y mostraba un interés casi nulo en preparar la habitación del bebé. La mañana de la revisión, Elena estaba especialmente callada. Apenas probó el desayuno y se miraba con nerviosismo en cada espejo por el que pasaba. Cuando Javier sugirió que celebraran la buena salud del bebé con un almuerzo después de la cita, ella simplemente asintió sin entusiasmo. Ahora, mientras esperaba a que saliera de la consulta, Javier intentaba reprimir una ominosa premonición de que algo iba terriblemente mal. Había forjado su éxito confiando en su instinto, y ahora mismo, todos sus instintos gritaban que la vida que había construido tan perfectamente estaba a punto de derrumbarse. La consulta del doctor Morales parecía más pequeña de lo habitual. Elena estaba tumbada en la camilla de exploración, con la camisa subida para dejar al descubierto su vientre abultado. El gel se sentía frío sobre su piel, pero no tanto como el pánico que recorría sus venas. Llevaba semanas temiendo esta cita, sabiendo que la moderna tecnología de ecografía revelaría lo que tan desesperadamente intentaba ocultar. La aventura había comenzado 8 meses atrás, casi por accidente. Adrián Vega era un promotor inmobiliario de Madrid, del selecto barrio de Salamanca. A sus 32 años, con su pelo oscuro y sonrisa encantadora, había captado la atención de Elena en un evento benéfico. A diferencia de Javier, que siempre parecía cubierto del polvo de la obra y solo hablaba de códigos de construcción e historias del Tajo, Adrián vestía trajes caros,
Hablaba de inversiones internacionales y promociones de lujo. Elena se había sentido atrapada en Pozuelo durante años. Mientras Javier se contentaba con construir su imperio en esta pequeña ciudad, ella siempre había soñado con algo más grande. Anhelaba la vida de la capital, los círculos sociales sofisticados y el tipo de riqueza que se compra, no la que se gana con manos callosas y trabajo honrado. Adrián la había cortejado sin descanso después de ese primer encuentro. Llegaban flores carísimas a casa cuando Javier estaba trabajando, seguidas de un aluvión de mensajes de texto que prometían una vida más allá de Pozuelo. Con él, alquiló la mejor suite del Parador de Segovia, a 40 minutos de distancia, y allí se encontraban 2 veces por semana para vivir la pasión que hacía que Elena se sintiera viva. El embarazo fue un accidente. Un momento de descuido en el que la pasión superó a la razón. Para cuando Elena se dio cuenta de lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde para la solución discreta que había considerado inicialmente. Las fechas no cuadraban, peligrosamente. Se había acostado con Adrián 3 semanas antes de la última vez que estuvo con Javier. El doctor Morales movía el transductor sobre su vientre, su expresión cada vez más seria mientras miraba el monitor. Elena no podía ver la pantalla desde su posición, pero estudiaba su rostro, notando el ceño fruncido, los labios apretados. ¿Ocurre algo, doctor?, preguntó, manteniendo la voz lo más serena posible. El médico no respondió de inmediato. Estaba calculando fechas en su cabeza, cotejando el desarrollo del feto con la fecha de concepción que Elena le había proporcionado meses atrás. Las medidas no coincidían, ni de lejos. Este bebé había sido concebido al menos 3 semanas antes de lo que Elena afirmaba. En sus 40 años como médico, el doctor Morales ya se había encontrado antes con esta situación. Los silencios incómodos, las esposas nerviosas y los maridos confiados sentados en la sala de espera con una sonrisa ilusionada. Pero nunca había ocurrido con gente que conocía desde hacía décadas. Gente cuyas vidas estaban a punto de hacerse añicos por lo que revelaba una ecografía. Mientras tanto, en la sala de espera, Javier revisaba correos electrónicos del trabajo. Cimientos Sólidos estaba en medio de un proyecto masivo. Un complejo hotelero de lujo en Valencia que los consolidaría como la constructora líder de la región. La ironía de que estuviera construyendo el mismo tipo de lugar donde su esposa lo traicionaba se le escapaba por completo. Marcos le acababa de enviar un mensaje sobre un inversor potencial para su próximo gran proyecto, un tal Adrián Vega, que había estado preguntando por Cimientos Sólidos. Javier tomó nota mental para investigarlo más tarde. Siempre estaba interesado en expandir sus contactos. Mateo estaría en el instituto, probablemente pensando en el hermanito o hermanita que tanto esperaba. Ya había empezado a transformar la habitación de invitados en un cuarto para el bebé, pintando personajes de dibujos animados en las paredes con la misma meticulosidad que aplicaba a todo. Javier sonrió al pensar en la ilusión de su hijo, sin saber que su mundo, junto con el de su padre, estaba a punto de saltar por los aires. El doctor Morales finalmente bajó el transductor y miró a Elena con gravedad. Señora Vargas, tenemos que hablar sobre las fechas de su embarazo. El desarrollo del feto indica que la concepción tuvo lugar hace aproximadamente 26 semanas, no las 23 que habíamos calculado. El rostro de Elena se quedó sin sangre. 3 semanas. La diferencia que destruiría todo lo que había construido en 15 años de matrimonio. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Tengo que hablar con su marido, dijo el doctor Morales en voz baja. Esta es una conversación que les afecta a ambos, y él tiene derecho a saber la verdad. Mientras el médico salía a buscar a Javier, Elena cerró los ojos, preparándose para el fin del mundo tal y como lo conocía. En algún lugar de la ciudad, Adrián Vega probablemente estaba cerrando otro trato inmobiliario, completamente ajeno a que su secreto estaba a punto de destruir varias vidas. En la sala de espera, el hombre que la había amado y en quien había confiado durante 15 años estaba a punto de descubrir que su vida perfecta se había construido sobre una base de mentiras. La mano del doctor Morales temblaba ligeramente mientras se dirigía a la sala de espera. En 40 años de carrera, había dado innumerables malas noticias, pero ninguna se había sentido tan personal. La familia García había sido su paciente desde el nacimiento de Mateo, y Javier había construido la ampliación de su clínica hacía solo 5 años. Esto no era solo una cuestión de ética médica. Era ver cómo el mundo de un buen hombre se desmoronaba. Señor García, ¿podemos hablar un momento en privado? La voz del doctor Morales era controlada, pero Javier detectó la tensión de inmediato. Dejaron a Elena sola en la sala de exploración y entraron en su despacho. El doctor cerró la puerta e hizo un gesto a Javier para que se sentara, aunque él permaneció de pie, caminando un poco como para ordenar sus pensamientos. Javier, lo que voy a decirle es difícil de oír,
pero necesita saber la verdad. Hizo una pausa, mirando al hombre que conocía desde hacía años. La ecografía muestra que el desarrollo del bebé no es compatible con las fechas que nos proporcionó su esposa. Según las mediciones, la concepción tuvo lugar hace unas 26 semanas, no 23. Javier frunció el ceño, procesando la información. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el bebé no pudo ser concebido en un momento en que usted y su esposa estuvieron juntos. Según sus historiales y nuestras consultas previas, durante la ventana de tiempo en que tuvo lugar la concepción, usted estaba de viaje de trabajo en la obra de Valencia. La comprensión lo golpeó como un martillo, y el color desapareció del rostro de Javier. El proyecto de Valencia. Estuvo allí 3 semanas en enero. Era el contrato más grande que Cimientos Sólidos había conseguido. Llamaba a Elena todas las noches, echándola de menos terriblemente, deseando volver a casa para celebrar su éxito. ¿Estás seguro? La voz de Javier era apenas un susurro. El doctor Morales asintió solemnemente. He revisado las mediciones 3 veces. No hay duda sobre las fechas. Javier se levantó lentamente. Los últimos 6 meses pasaron por su mente como un torbellino. El extraño comportamiento de Elena, las llamadas secretas, la distancia entre ellos. Ahora todo encajaba perfectamente. Pensó en Mateo, que en ese momento estaría en clase de matemáticas, ilusionado con la idea de ser el hermano mayor de un niño que ni siquiera era su hermano. ¿Y ahora qué? Se preguntó Javier. Más para sí mismo que para el médico. Eso no me corresponde a mí decirlo, respondió el doctor Morales. Pero Javier, usted es un buen hombre. No se merece esto. Tome la decisión que tome. Asegúrese de protegerse a sí mismo y a Mateo. El consejo del médico resonó en los oídos de Javier mientras regresaban a la sala de exploración. Salga de esta clínica ahora mismo y presente una demanda de divorcio. Eran las palabras sinceras de un hombre que había visto a demasiadas buenas personas ser devastadas por la traición antes de que pudieran defenderse. Pero Javier García no era un hombre que tomara decisiones precipitadas. Mientras se acercaban a la puerta, él ya estaba calculando, planificando. Elena seguía en la camilla, con los ojos llorosos fijos en el techo. Lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Enséñemelo, le dijo Javier al doctor Morales. Enséñeme la ecografía. El doctor Morales dudó, pero luego giró el monitor hacia Javier. En la pantalla estaba la prueba irrefutable. Las medidas de desarrollo correspondientes a una fecha de concepción que demostraba la traición de Elena más allá de toda duda. El bebé estaba sano, creciendo normalmente, pero no era suyo. Elena finalmente lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Cariño, ¿puedo explicarlo? No, dijo él en voz baja, con una frialdad en la voz que ella nunca había oído. No puedes. Se quedó mirando la ecografía un momento más, memorizando cada detalle. Luego miró a su esposa, la mujer que había amado y en la que había confiado durante 15 años, la madre de su hijo, la persona que acababa de destruir toda su fe en la vida que habían construido. «¿Vamos a casa?», dijo Javier. Su voz era inquietantemente tranquila. «Vamos a tener una conversación. Y luego me vas a decir exactamente quién es él». El rostro de Elena palideció. «Cariño, por favor. Doctor Morales», la interrumpió Javier volviéndose hacia el anciano. «Gracias por decirme la verdad. Por favor, envíeme copias de todo lo relevante. La ecografía, los registros de las mediciones, la cronología, todo». Mientras salían de la clínica, Elena intentó hablar repetidamente, pero Javier permaneció en silencio. Su mente ya no se centraba en la traición en sí, ya la había procesado y aceptado. En su lugar, pensaba en el futuro, la estabilidad de Mateo, en su negocio, y el hecho de que en algún lugar de la Comunidad de Madrid había un hombre que creía haberse salido con la suya tras destruir a la familia García. Javier García había construido un imperio con una planificación cuidadosa y una ejecución metódica. Había aprendido temprano en la vida que la clave del éxito no era solo trabajar duro, sino trabajar de forma inteligente. Mientras conducía a casa en silencio, con Elena sollozando discretamente en el asiento del copiloto, Javier ya estaba formulando un plan que garantizaría que se hiciera justicia de una manera que el sistema legal nunca podría lograr. El hombre que había pasado 15 años construyendo una vida ahora iba a dedicar el tiempo que fuera necesario a demoler las vidas de quienes lo habían traicionado. Y a diferencia de sus proyectos de construcción, esta demolición iba a ser personal, permanente y absolutamente devastadora. Esa noche, Javier se sentó en su despacho, una habitación llena de placas y fotografías que documentaban 15 años de éxito empresarial y recuerdos familiares que ahora se sentían como una elaborada mentira.
Elena se había retirado a su dormitorio, alegando un dolor de cabeza, y Mateo, felizmente inconsciente de que su mundo se había salido de su eje, estaba haciendo los deberes en su habitación. Javier abrió su portátil y comenzó a hacer lo que mejor se le daba: investigar y planificar metódicamente. Su primera búsqueda fue Adrián Vega. No tardó mucho en encontrar información sobre el nuevo depredador de Pozuelo. La empresa de Adrián, Desarrollos Vega Premier, tenía una página web pulida, mostrando propiedades de lujo por toda la capital. Adrián destacaba como el carismático CEO que convertía sueños en realidad a través de fantásticas promociones inmobiliarias. Era un hombre apuesto, de una manera refinada que a Javier le produjo una aversión instantánea: dientes blancos, trajes caros. El tipo de hombre que probablemente nunca había trabajado un día honesto en su vida. El perfil de LinkedIn de Adrián confirmaba su asistencia al evento benéfico donde probablemente conoció a Elena, y sus redes sociales pintaban el retrato de un hombre que se deleitaba con la atención y el lujo. Profundizando más, Javier descubrió que Adrián estaba casado con Sofía Navarro, una prominente abogada de Madrid. Tenían 2 hijas gemelas de 10 años y vivían en un ático de lujo en el barrio de Salamanca. La ironía de que este hombre estuviera destruyendo varias familias simultáneamente no pasó desapercibida para Javier. Durante la semana siguiente, Javier mantuvo su rutina normal, reuniendo información en secreto. Le dijo a Marcos que Elena necesitaba descansar debido a complicaciones en el embarazo, lo que explicaba su ausencia en eventos sociales y la propia distracción de Javier. Marcos, siempre leal, se hizo cargo del trabajo extra sin hacer preguntas. Javier contrató a un detective privado, el señor Romero, un ex policía especializado en casos de infidelidad. Romero era discreto, minucioso y exactamente lo que Javier necesitaba. En 3 días, Romero había documentado los encuentros semanales de Elena y Adrián en el Parador de Segovia, con fotografías y registros de tiempo que pintaban un cuadro de engaño calculado. La evidencia era condenatoria. Elena había estado usando dinero de su cuenta conjunta para pagar la habitación del hotel. Le decía a Javier que iba de compras o a visitar a su hermana en una ciudad cercana, cuando en realidad estaba teniendo una aventura en una suite de lujo a 40 minutos, con un hombre que estaba engañando a su propia familia con la misma minuciosidad. Pero Javier quería más que una simple prueba de la aventura. Quería entender el alcance total de la traición y asegurarse de que su respuesta fuera exhaustiva y permanente. A través de la investigación de Romero, descubrió que el plan de Adrián era divorciarse de su esposa y llevarse a Elena a Madrid para empezar una nueva vida con su bebé y la pensión compensatoria del divorcio. El plan revelaba la traición total de Elena. No solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando destruir a su familia y llevarse la mitad de todo lo que Javier había construido para financiar una nueva vida con el hijo de otro hombre. La profundidad del engaño era vertiginosa. Mateo, ajeno a todo, seguía decorando la habitación del bebé, emocionado por su futuro hermano. Ver la inocente ilusión de su hijo era una tortura para Javier, pero también fortalecía su determinación. Mateo merecía algo mejor que una madre capaz de mentir tan completamente y un padrastro igualmente deshonesto. Durante esta investigación, Elena se volvió cada vez más nerviosa. Podía sentir la distancia emocional de Javier, pero parecía creer que podía mantener la farsa. Incluso tuvo la desfachatez de preguntarle a Javier sobre los colores de la pintura para la habitación del bebé, interpretando el papel de esposa devota mientras seguía viendo a Adrián 2 veces por semana. Mientras Javier la observaba representar este elaborado engaño, todo el respeto que le quedaba por su esposa se evaporó. La mujer que había amado se reveló como una manipuladora experta, capaz de mirarlo a los ojos y mentir sin dudarlo. Era una faceta de Elena que Javier nunca había visto, y le repugnaba más que la propia aventura. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la revelación de la ecografía, Javier tomó una decisión. No confrontaría a Elena todavía. Eso solo haría que ella y Adrián fueran más cautelosos o huyeran. En su lugar, pondría en marcha un plan que expondría públicamente su traición, al tiempo que garantizaría que pagaran un precio mucho más allá de un simple acuerdo de divorcio. Sentado en su despacho, revisando el último informe del señor Romero, Javier sintió una sensación que no había experimentado desde que construyó su primera casa: la satisfacción de un proyecto perfectamente planificado a punto de dar sus frutos. Elena y Adrián habían cometido el error de subestimar al hombre que había construido un imperio con paciencia, inteligencia y una determinación inquebrantable. Pronto descubrirían que Javier García no era el simple constructor de pueblo que pensaban que era. Era un hombre con recursos, contactos y, lo más importante, un enfoque implacable que garantizaría que quienes lo traicionaron se arrepintieran por el resto de sus vidas. La temporada de caza estaba a punto de comenzar, y Javier García nunca había fallado a su objetivo.
2 semanas después de la revelación de la ecografía, Javier estaba listo para atacar. Había planeado cada movimiento con el mismo cuidado meticuloso con el que había convertido a Cimientos Sólidos en la principal empresa constructora de la región. Pero esta vez, en lugar de crear algo, se preparaba para demoler sistemáticamente las vidas de quienes lo habían traicionado. La pieza central del plan de Javier era la información que el señor Romero había descubierto sobre las prácticas comerciales de Adrián Vega. Desarrollos Vega Premier estaba sobreapalancada, con múltiples proyectos que dependían de la confianza de los inversores. Más importante aún, Adrián estaba saltándose normativas medioambientales y estándares de seguridad, violaciones que, si se documentaban y denunciaban adecuadamente, podrían acarrear cargos penales. El primer movimiento de Javier fue estratégico y aparentemente inocuo. Organizó una reunión de negocios con Adrián, con el pretexto de discutir una posible asociación. La reputación de Cimientos Sólidos en la región lo convertía en un socio atractivo para cualquier promotor, y Adrián aceptó reunirse con entusiasmo. Se encontraron en un prestigioso club de golf de Pozuelo, un lugar donde Javier, como miembro fundador, tenía una influencia considerable. Adrián llegó en su BMW, vistiendo un traje de diseño que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. El hombre resumaba arrogancia, claramente creyendo que estaba a punto de cerrar un lucrativo trato con un simple constructor local. «Señor García, he oído cosas maravillosas sobre su empresa», dijo Adrián, extendiendo la mano con una sonrisa ensayada. «Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos». Javier le estrechó la mano, sintiendo la palma suave de un hombre que nunca había empuñado un martillo, ni se había ganado un callo honesto. «Siempre estoy interesado en trabajar con promotores ambiciosos. Hábleme de sus proyectos actuales». Durante el almuerzo, Adrián habló con entusiasmo de sus diversas promociones, revelando inadvertidamente detalles sobre medidas de ahorro de costes y atajos regulatorios que Javier registró mentalmente. El hombre estaba tan seguro de su propia astucia que, sin saberlo, estaba confesando numerosas violaciones. «A veces hay que ser creativo con la normativa, ¿sabe?», dijo Adrián, guiñando un ojo cómplice. «Una evaluación de impacto ambiental puede ser bastante flexible si se conoce a la gente adecuada». Javier asintió pensativamente, mientras grababa discretamente la conversación en su teléfono. «Muy interesante. Me gustaría ver algunas de sus obras en persona». Acordaron que Javier visitaría 3 de los proyectos actuales de Adrián la semana siguiente. Lo que Adrián no sabía era que Javier estaba documentando todo: violaciones de seguridad, destrucción medioambiental, infracciones del Código de Construcción e incluso pruebas de sobornos. Cada visita a la obra proporcionaba más munición para destruir legalmente a Desarrollos Vega Premier. Mientras tanto, el comportamiento de Elena se volvía cada vez más errático. Se saltó su cita de seguimiento con el doctor Morales la semana anterior, alegando que no se sentía bien. En realidad estaba entrando en pánico por la discrepancia en las fechas del embarazo, tratando de encontrar una manera de explicarlo. Incluso consideró afirmar que el bebé era prematuro, pero las mediciones de la ecografía lo hacían imposible. La aventura con Adrián continuó, pero sus encuentros estaban ahora llenos de ansiedad en lugar de pasión. Elena sentía que Javier sabía algo, pero no podía precisar qué había cambiado exactamente. Adrián desestimó sus preocupaciones, seguro de que su encanto y la ingenuidad de su marido los protegerían. Durante este periodo, Javier también comenzó a asegurar sus propios activos. Trabajando con su abogado, el señor Jiménez, reestructuró Cimientos Sólidos para proteger la empresa de cualquier posible acuerdo de divorcio. Jiménez era un viejo amigo que había ayudado a Javier a construir su imperio empresarial, y no hizo preguntas cuando Javier solicitó una estrategia agresiva de protección de activos. «Señor García, si le preocupa un posible problema de responsabilidad legal, podemos crear una estructura corporativa más compleja», sugirió Jiménez durante una de sus reuniones. «Hagámoslo», respondió Javier. «Quiero protegerlo todo: la casa, el negocio, el fondo para la Universidad de Mateo. Todo». Mateo seguía siendo la luz en el mundo cada vez más oscuro de Javier. El chico continuaba decorando la habitación del bebé, pintando personajes de dibujos animados con la misma precisión que su padre aplicaba a los proyectos de construcción. Ver la inocente ilusión de su hijo era a la vez desgarrador y motivador para Javier. Mateo merecía estar protegido del caos que estaba a punto de desatarse. El jueves por la noche, el señor Romero entregó la última pieza de evidencia que Javier necesitaba. A través de una vigilancia discreta y una recopilación estratégica de información, Romero había descubierto que Adrián planeaba divorciarse de su esposa, Sofía Navarro, en el próximo mes. El plan era que Elena presentara inmediatamente el divorcio por diferencias irreconciliables y se mudara a Madrid una vez que naciera el bebé. Lo tenían todo planeado.
informó Romero. Adrián ya ha dado la entrada para un ático en el centro. Su mujer ha estado consultando con abogados de divorcio especializados en casos de alto patrimonio. Creen que pueden irse tranquilamente con la mitad de todo lo que usted ha construido. Javier sonrió fríamente mientras revisaba las fotos de vigilancia de Elena y Adrián en el parador de esa misma semana. Pronto aprenderán que algunos planes no sobreviven al contacto con la realidad. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Javier finalizó su estrategia. Expondría la aventura de una manera que causara el máximo daño a ambos traidores, mientras se protegía a sí mismo y a Mateo. El momento era crucial. Necesitaba coordinar varias piezas móviles para asegurarse de que ni Elena ni Adrián pudieran escapar de las consecuencias de sus acciones. La fase 1 había sido la recopilación de información. La fase 2 fue la recopilación de pruebas y la protección de activos. La fase 3, que comenzaría el lunes siguiente, era la guerra total. Y Javier García nunca había perdido una guerra de su elección. El lunes por la mañana fue inusualmente cálido para ser octubre, como si el universo mismo estuviera conspirando para este día de perfecta destrucción. Javier se levantó antes del amanecer, como había hecho cada mañana durante las últimas 3 semanas. Pero hoy se sentía diferente. Hoy terminaba la planificación y comenzaba la ejecución. A las 7 de la mañana, mientras Elena aún dormía y Mateo se preparaba para el instituto, Javier hizo su primera llamada. Se puso en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica, denunciando violaciones documentadas en las obras de Adrián. La evidencia era exhaustiva: fotografías, conversaciones grabadas y documentación de vertidos ilegales de residuos y violaciones de seguridad que ponían en peligro tanto a los trabajadores como al público. Su segunda llamada fue a la agencia tributaria. Adrián se había jactado de estrategias fiscales que bordeaban el fraude, y Javier había documentado cuidadosamente cada detalle. La agencia tributaria se toma muy en serio este tipo de denuncias, especialmente cuando van acompañadas de pruebas sustanciales. La tercera llamada fue a la esposa de Adrián, Sofía Navarro, que no sospechaba nada. Javier había dudado sobre esta decisión, pero finalmente decidió que ella merecía saber la verdad sobre la doble vida de su marido. Señora Navarro, mi nombre es Javier García. Tengo información sobre su marido que creo que debería conocer. ¿Podríamos tomar un café esta mañana? La voz de Sofía era cautelosa pero intrigada. No sé de qué se trata, señor García. Su marido está teniendo una aventura con mi mujer y planean dejar a nuestras respectivas familias. Tengo una amplia documentación y creo que debería verla antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Hubo un silencio de casi 30 segundos al otro lado de la línea antes de que Sofía volviera a hablar. ¿Qué tipo de documentación? Acordaron reunirse en una cafetería cerca del bufete de abogados de Sofía. Javier llevó copias de todo: las fotos de vigilancia, los recibos del hotel, los mensajes de texto que Romero había obtenido por diversos medios, e incluso la ecografía que demostraba que Elena estaba embarazada del hijo de Adrián. Sofía era una mujer impresionante, inteligente, serena, y aunque claramente conmocionada por las pruebas, decidida a manejar la situación con profesionalidad. Como abogada de familia, comprendió de inmediato las implicaciones. Esto es exhaustivo, dijo mientras revisaba los documentos. Prácticamente ha construido un caso perfecto contra ambos. Esa era la intención, respondió Javier. Su marido planeaba dejarla por mi mujer. Pensaban que podían financiar su nueva vida con la mitad de todo lo que yo he construido. La mirada de Sofía se endureció. No si yo presento la demanda primero. Llevo meses documentando el comportamiento sospechoso de Adrián. Con sus pruebas combinadas, pasaron la siguiente hora coordinando su estrategia. Sofía presentaría el divorcio esa misma tarde, solicitando la custodia total de sus hijas y una auditoría de todos los negocios de Adrián. Sus contactos en el mundo legal garantizarían que el proceso fuera rápido y agresivo. Mientras tanto, Elena estaba en la clínica del doctor Morales para una cita de seguimiento que ya no podía evitar. El médico había insistido en verla después de que se saltara la cita de la semana anterior. Se sentó nerviosamente en la sala de espera, sin saber que su mundo ya había comenzado a desmoronarse. A mediodía, Javier llegó a casa y encontró a Elena en la cocina, preparando el almuerzo con aire de inquietud. Levantó la vista cuando él entró, intentando una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Qué tal la mañana?, preguntó con una alegría forzada. «Productiva», respondió Javier, dejando su maletín sobre la encimera. «Tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que Elena se congelara. Había temido esta conversación durante semanas, pero esperaba poder mantener la farsa hasta que naciera el bebé y pudiera ejecutar su plan de escape con Adrián. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque ya lo sabía.
Javier abrió su maletín y sacó una carpeta. Desplegó su contenido sobre la mesa de la cocina. Las fotos de vigilancia, los recibos del hotel, las imágenes de la ecografía, la evidencia documentada de la traición de Elena. La prueba era abrumadora, innegable. El rostro de Elena se quedó blanco mientras miraba las fotos de ella y Adrián en el parador. «Cariño, ¿puedo explicar?» «No», dijo él en voz baja. «No puedes. No hay explicación que justifique lo que le has hecho a nuestra familia». Se sentó frente a ella, con la voz tranquila y controlada. «Celo de Adrián Vega. Sé de vuestros encuentros semanales en el parador. Sé que el bebé que esperas no es mío. Es suyo. Y sé que planeabais divorciaros de mí y mudaros a Madrid con mi dinero». Elena comenzó a llorar, pero Javier no sintió compasión. La mujer sentada frente a él era una extraña. Alguien que había destruido sistemáticamente 15 años de matrimonio y confianza. «Lo que también sé», continuó, «es que habéis estado planeando esto durante meses. Los recibos del hotel comienzan en enero, cuando yo estaba en Valencia cerrando el mayor contrato de mi carrera para asegurar nuestro futuro. Mientras yo trabajaba 18 horas al día, tú planeabas cómo destruirlo». «Cariño, por favor», sollozó Elena. «No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso», replicó él. «Pero hay algo que tú no sabes. A partir de esta mañana, Adrián Vega se enfrenta a una investigación federal por violaciones de la ley medioambiental, una auditoría de la agencia tributaria por fraude y una demanda de divorcio de su esposa, que tiene todas las pruebas de su infidelidad. Su negocio será destruido, sus activos congelados y su reputación arruinada». Los sollozos de Elena cesaron cuando la magnitud de sus palabras la golpeó. «¿Qué has hecho?» «He protegido a mi familia», dijo Javier, «y me he asegurado de que aquellos que nos traicionaron paguen el precio que merecen. Adrián no podrá cuidar de ti ni de su hijo. Tendrá suerte si no acaba en la cárcel». Como si fuera una señal, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Adrián. «Emergencia. Necesito hablar urgentemente. Todo se está desmoronando». Javier observó cómo su esposa leía el mensaje, viendo el momento exacto en que se daba cuenta de que su vía de escape, tan cuidadosamente planeada, había sido completamente bloqueada. El hombre por el que había traicionado a su familia estaba a punto de convertirse en una carga, no en su salvación. «Haz las maletas», dijo Javier levantándose. «Quiero que te vayas de esta casa antes de que Mateo vuelva del instituto. A partir de ahora, toda comunicación será a través de nuestros abogados». Elena lo miró con desesperación. «¿Y el bebé? ¿Y nuestra familia?» «Ya no hay una nuestra familia», respondió Javier. «Y ese niño no es mío. Tomaste tus decisiones, Elena. Ahora vive con las consecuencias». Mientras se dirigía a su despacho para hacer otra llamada, Javier sintió una sensación de paz por primera vez en meses. El plan estaba en marcha, la verdad había salido a la luz y la justicia se estaba cumpliendo. La fase 3 había comenzado, y se estaba desarrollando exactamente como la había diseñado. En las 24 horas siguientes a la revelación de Javier, la elaborada red de mentiras que sostenía la aventura de Elena y Adrián se derrumbó como un castillo de naipes. La velocidad y la minuciosidad del colapso superaron incluso las expectativas de Javier, demostrando que las personas deshonestas rara vez limitan su engaño a un solo ámbito de sus vidas. Adrián recibió el primer golpe el martes por la mañana. Investigadores de la Fiscalía, armados con una orden de registro relacionada con las violaciones medioambientales denunciadas por Javier, irrumpieron en su oficina. Se incautaron de archivos informáticos y registros financieros de los últimos 3 años. Al mediodía, la noticia apareció en la prensa económica de Madrid con el titular: «Promotor inmobiliario de renombre bajo, investigación federal por delitos medioambientales». El segundo golpe llegó esa tarde, cuando Sofía Navarro presentó la demanda de divorcio, solicitando una congelación de emergencia de los activos basada en pruebas de disipación matrimonial y mala conducta financiera. Su demanda incluía las pruebas de vigilancia de Javier, junto con material adicional que ella había recopilado por su cuenta, pintando un cuadro de un hombre que había engañado sistemáticamente tanto a su familia como a sus socios comerciales. Mientras tanto, Elena había pasado la noche del lunes en un hotel, llamando repetidamente a Adrián mientras veía cómo su plan perfecto se hacía pedazos. Cuando finalmente logró contactar con él el martes por la tarde, el hombre que le había prometido una vida de lujo y sofisticación apenas podía mantener la compostura. «Está todo arruinado», dijo Adrián, con su habitual confianza completamente ausente. «La fiscalía se lo ha llevado todo. Sofía ha congelado todas nuestras cuentas. Los inversores se están retirando. No sé cómo ha podido pasar todo tan rápido». «Ha sido Javier», respondió Elena con amargura. «Lo sabía todo. Ha estado planeando esto durante semanas». «¿Cómo que lo sabía todo?» Elena explicó la revelación de la ecografía y la investigación sistemática de Javier.
Mientras hablaba, Adrián se dio cuenta de la magnitud de la trampa que les habían tendido. El constructor de pueblo que había considerado un blanco fácil había orquestado su ruina con una precisión que habría impresionado a un estratega militar. «Tenemos que encontrar una solución», dijo Adrián, pero su voz carecía de convicción. «Ya no hay un nosotros», lo interrumpió Elena. «Vas a perderlo todo, y yo estoy embarazada de tu hijo. ¿Cómo se supone que vas a cuidar de nosotros ahora?» La conversación terminó con Adrián colgando, dejando a Elena sola en su habitación de hotel, rodeada de los escombros de sus decisiones. El hombre por el que había traicionado a su familia resultó ser lo opuesto a todo lo que Javier siempre había sido. Donde Javier era fiable, Adrián era débil. Donde Javier tenía principios, Adrián era egoísta. Donde Javier luchaba por su familia, Adrián abandonaba sus responsabilidades a la primera señal de problemas. El miércoles trajo noticias aún más devastadoras para los dos traidores. La agencia tributaria anunció una auditoría completa de Desarrollos Vega Premier, con posibles cargos penales pendientes. 3 inversores claves se retiraron de los proyectos de Adrián, citando preocupaciones sobre su reputación. Su abogado le informó que la empresa probablemente tendría que declararse en quiebra en un plazo de 60 días. Para Elena, la realidad de su situación se hizo cada vez más clara. Su hermana se negó a dejar que se quedara en su casa, asqueada por la traición de Elena a Javier y Mateo. Sus padres, miembros de la antes orgullosa familia Vargas, estaban horrorizados por el escándalo y solo ofrecieron fría desaprobación en lugar de apoyo. Mientras tanto, Marcos Ruiz demostró su lealtad a Javier asegurándose de que los rumores sobre la infidelidad de Elena se extendieran por la unida comunidad empresarial de Pozuelo con la precisión de un cirujano. Para el miércoles por la noche, todas las personas importantes sabían exactamente lo que había sucedido y dónde recaía la culpa. La opinión pública apoyaba abrumadoramente a Javier y despreciaba la traición de Elena. Mateo recibió la noticia con la madurez que aplicaba a todo, aunque Javier podía ver el dolor en los ojos de su hijo. «¿Mamá ya no va a volver a casa?», preguntó el chico el miércoles por la noche, mientras construían una estantería en el garaje para reemplazar la decoración de la habitación del bebé que Mateo había desmontado él mismo. «No», respondió Javier con honestidad. «Pero vamos a estar bien. Siempre hemos sido un buen equipo, y eso no va a cambiar». «Siento lo del bebé», dijo Mateo en voz baja. Tenía muchas ganas de ser hermano mayor. Javier dejó sus herramientas y miró a su hijo, la única parte verdaderamente auténtica y valiosa de su matrimonio. «Serás un gran hermano mayor algún día, cuando sea el momento adecuado. Esto no es culpa tuya, Mateo. Tú no has hecho nada malo». El jueves cayó la última ficha del dominó en la meticulosamente planeada operación de Javier. El señor Romero entregó pruebas de que Adrián había estado malversando fondos de su propia empresa para financiar su aventura con Elena. Las caras suites de hotel, los regalos, incluso los gastos de compras de Elena, todo había sido pagado con dinero robado a sus inversores y socios comerciales. La prueba de la malversación fue el último clavo en el ataúd profesional de Adrián. A las pocas horas de ser entregada a la fiscalía, se emitió una orden de arresto. Fue detenido en su oficina el jueves por la noche, esposado y sacado del edificio, mientras las cámaras de las noticias locales captaban cada momento de su humillación. Elena vio el arresto en las noticias locales desde su habitación de hotel. Con una mano en su creciente vientre, se dio cuenta del alcance total del precio de sus decisiones. El hombre por el que había traicionado a su familia no solo era infiel y débil, sino un criminal que la había utilizado, convirtiéndola, sin que ella lo supiera, en cómplice de sus planes. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que Javier presentara a Elena las pruebas de su traición, se sentó en su despacho, revisando los resultados de su operación. Adrián Vega estaba en prisión preventiva federal, enfrentándose a cargos que probablemente le costarían una década de cárcel. Su negocio estaba en quiebra, sus activos embargados y su reputación destruida sin posibilidad de reparación. Elena estaba sola, embarazada, y enfrentándose a un divorcio que le dejaría con un mínimo de activos, gracias al acuerdo prenupcial que habían firmado y a las cláusulas de culpabilidad que anulaban la mayor parte de su protección financiera. Su familia le había dado la espalda, sus amigos la habían abandonado, y el hombre por el que había traicionado a su familia se dirigía a la cárcel. Javier cerró los archivos en su escritorio, sintiendo la satisfacción de un trabajo bien hecho. El plan había sido meticuloso, la ejecución impecable, y los resultados, exhaustivos. Quienes lo habían traicionado se enfrentaban a consecuencias proporcionales a sus acciones. Él y Mateo, por otro lado, eran libres para reconstruir sus vidas sobre una base de verdad, no de mentiras. La fase 3 estaba completa. Era hora de comenzar la fase 4,
construir algo mejor sobre las cenizas de lo que había sido destruido. 3 meses después de la revelación de la ecografía que lo cambió todo, Pozuelo de Alarcón se había asentado en una nueva normalidad que reflejaba las consecuencias de las decisiones tomadas y la justicia impartida. El invierno había llegado temprano, cubriendo la ciudad con una capa de nieve como si quisiera purificar el aire del escándalo que había dominado las conversaciones locales durante todo el otoño. Adrián Vega cumplía una condena de 7 años en una prisión federal por malversación y delitos medioambientales. La acusación había sido rápida e implacable. Las pruebas proporcionadas por Javier formaron el núcleo del caso, dejando poco espacio para la negociación. El hombre que una vez se pavoneaba con trajes caros ahora vestía un mono naranja de preso y parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Sus hijas gemelas vivían con su madre, quien se había mudado a otra comunidad autónoma para escapar del escándalo tras asegurarse la mayor parte de los activos restantes de Adrián. Elena dio a luz a una niña en diciembre, a la que llamó Carmen. El parto fue difícil, tanto física como emocionalmente. Se enfrentó a la realidad de la maternidad en solitario en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, subsistiendo con ayudas sociales y la mínima pensión que el tribunal le había concedido, teniendo en cuenta su culpabilidad en el divorcio. La que fuera la orgullosa hija del alcalde ahora trabajaba a tiempo parcial en un supermercado, apenas llegando a fin de mes mientras cuidaba de un bebé cuyo padre estaría en la cárcel hasta que la niña tuviera edad para ir al colegio. La ironía de que Elena, que soñaba con escapar a una vida de lujo y sofisticación, se encontrara atrapada en el tipo de pobreza que siempre había despreciado, no pasó desapercibida para nadie en Pozuelo. Su familia había comenzado a hablarle de nuevo lentamente, pero la relación seguía siendo tensa y condicional. El nombre de la familia Vargas, antes respetado en Pozuelo, estaba ahora asociado al escándalo y al mal juicio. Javier, mientras tanto, prosperaba de una manera que incluso a él le sorprendía. El divorcio finalizó en enero, con Elena recibiendo mucho menos de lo que había esperado gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de su infidelidad. Cimientos Sólidos consiguió 2 contratos importantes tras el escándalo. Los clientes admiraban la integridad de Javier y la dignidad con la que había manejado su crisis personal. Mateo se adaptó a su nueva vida con una resiliencia notable. Aunque al principio el chico luchó con la ira hacia su madre, Javier lo guió cuidadosamente para asegurarse de que pudiera procesar la traición sin que ésta envenenara su visión de todas las relaciones. Se hicieron aún más cercanos, pasando las noches trabajando en proyectos juntos y los fines de semana explorando rutas de senderismo por la Sierra de Madrid. «Papá», dijo Mateo un sábado por la mañana, mientras reconstruían la terraza trasera de la casa, «¿crees que te volverás a casar?». Javier dejó de martillar y consideró la pregunta. A sus casi 50 años era más viejo y más sabio, pero no amargado. La traición le había enseñado el valor de la prudencia, pero no había destruido su capacidad de confiar, solo lo había hecho más selectivo sobre quién se la merecía. Algún día, respondió con honestidad, pero no hasta que tú y yo hayamos terminado de construir nuestra nueva vida juntos. Somos un buen equipo por ahora, ¿no? Marcos Ruiz se había convertido en un amigo aún más cercano a través de la crisis. Su lealtad durante los momentos más oscuros forjó un vínculo que iba más allá de su asociación empresarial. Su esposa, Sara, asumió un papel protector con Mateo, asegurándose de que el chico se sintiera apoyado por una comunidad más amplia a pesar de que su familia nuclear se había hecho añicos. La reconstrucción de la vida personal de Javier fue similar a su enfoque en los proyectos de construcción, metódica, paciente y construida para durar. Se unió al consejo escolar, convirtiéndose en un defensor de programas para apoyar a niños de familias rotas. Inició un fondo de becas a nombre de Mateo para ayudar a los estudiantes locales a asistir a la formación profesional o a la universidad. El doctor Morales se jubiló en diciembre y vendió su clínica a un médico más joven, pero permaneció en Pozuelo. Ocasionalmente tomaba café con Javier, y sus conversaciones a menudo giraban en torno a los desafíos éticos de decir la verdad y las formas inesperadas en que la honestidad puede conducir a la justicia. «Hiciste lo correcto», Javier, le dijo el anciano doctor durante una de sus charlas. «Me costó valor decirte la verdad, pero mi silencio habría sido peor para todos. Incluso para Elena. Ella vivía una mentira», respondió Javier. Y aunque no lo viera, eso la estaba destruyendo. La verdad le dio la oportunidad de enfrentarse a la realidad y, quizás, de convertirse en una mejor persona. Para la primavera, Elena, de hecho, comenzó a mostrar signos de crecimiento personal, aunque a un coste tremendo. Las dificultades de ser madre soltera y los apuros económicos habían despojado la arrogancia y la superficialidad que habían caracterizado su personalidad durante años. Trabajaba duro en su empleo, cuidaba de Carmen con devoción y comenzó a ir a terapia para entender cómo había llegado a tomar decisiones tan destructivas.
Ocasionalmente, veía a Javier por la ciudad. Pozuelo era demasiado pequeña para evitarse por completo, pero sus interacciones eran breves y corteses. La ira se había disipado, reemplazada por algo cercano a la compasión por parte de él, y un profundo arrepentimiento por parte de ella. Habían superado el odio y el dolor para llegar a un lugar donde podían coexistir pacíficamente, viviendo vidas completamente separadas. Mateo pidió conocer a su media hermana, y tras una cuidadosa consideración, Javier organizó un encuentro supervisado. El chico mostró curiosidad por Carmen, pero dejó claro que las decisiones de Elena habían tenido consecuencias permanentes en su relación. La visitaba, pero mantenía la distancia, equilibrando la decencia humana básica hacia su madre con una lealtad inquebrantable hacia su padre. A medida que la primavera daba paso al verano, Javier reflexionaba sobre el año que lo había cambiado todo. La traición, que al principio se sintió como el fin del mundo, fue en realidad el fin de una mentira que había estado envenenando lentamente su vida durante años. La verdad fue destructiva, pero en última instancia, liberadora, permitiéndole construir algo auténtico y duradero. Una tarde, de pie en la terraza reconstruida, viendo a Mateo practicar fútbol en el jardín trasero, Javier sintió una sensación que no había experimentado en años. Una satisfacción total. No por la vida que había imaginado, sino por la vida que realmente tenía. Los cimientos ahora eran sólidos, construidos sobre la verdad, la integridad y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían superado lo peor juntos y habían salido más fuertes. 2 años después de la ecografía que lo reveló todo, Pozuelo de Alarcón había absorbido por completo las lecciones del escándalo García, y la ciudad había seguido adelante con la sabiduría colectiva que se obtiene al presenciar una justicia impartida de manera exhaustiva y justa. La historia se convirtió en una especie de leyenda local, una advertencia sobre las consecuencias de la traición y las recompensas de la integridad. Adrián Vega permanecía en prisión federal, con 5 años de su condena aún por cumplir. Informes de su exesposa, Sofía, sugerían que se había convertido en un recluso modelo, finalmente enfrentándose a la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Sus hijas prosperaban bajo el cuidado de su madre, quien se había mudado a un lugar donde podían construir una nueva vida, libres del legado deshonesto de su padre. Elena continuó su lento camino hacia la redención, aunque era un camino difícil, marcado por las consecuencias de sus elecciones. Fue ascendida a subgerente del supermercado, un logro modesto que representaba un progreso genuino en la reconstrucción de su vida. Carmen era una niña de 2 años sana y feliz que traía momentos de alegría a la difícil existencia de Elena. La relación de Elena y Mateo se había establecido en un patrón de cordialidad distante. El chico, ahora con 16 años, y cada vez más maduro, visitaba a su madre ocasionalmente, pero dejaba claro que su principal lealtad seguía siendo con su padre. Se estaba convirtiendo en un joven que encarnaba las mejores cualidades de Javier: integridad, trabajo duro y lealtad, evitando la amargura que podría haber consumido a alguien que hubiera sufrido un trauma familiar de ese tipo a una edad tan temprana. Ella tomó sus decisiones. «Papá», le dijo Mateo a su padre una noche, mientras discutían si asistir a la graduación de Elena de un curso de gestión de formación profesional. «Puedo respetar que esté tratando de mejorar su vida, pero no voy a olvidar lo que nos hizo pasar». Asistieron a la graduación, sentándose al fondo y marchándose discretamente después de la ceremonia. Elena los vio desde el otro lado del auditorio y asintió en agradecimiento, entendiendo que su presencia significaba una especie de cierre, más que una reconciliación. Apreció que presenciaran su pequeño logro, sabiendo que el daño en su relación nunca podría repararse por completo. Javier había encontrado el amor de nuevo, aunque lo abordó con la deliberación cuidadosa que ahora caracterizaba todas sus decisiones importantes. Leonor era una viuda que se había mudado a Pozuelo para estar más cerca de sus hijos ya adultos. Era amable, inteligente y compartía los valores de honestidad y trabajo duro de Javier. Su relación se desarrolló lentamente durante 18 meses, ambos entendiendo la importancia de construir algo genuino en lugar de apresurarse. Mateo aprobaba a Leonor, apreciando su respeto por su relación con su padre y su comprensión de que no estaba tratando de reemplazar a su madre, sino de añadir algo positivo a sus vidas. Los tres formaron una cómoda unidad familiar, avanzando hacia el futuro mientras respetaban el pasado. Cimientos Sólidos había crecido exponencialmente, expandiéndose a 3 comunidades autónomas y empleando a más de 400 personas. La reputación de integridad de la empresa se había convertido en su mayor activo, con clientes que los buscaban específicamente por el carácter de Javier. El escándalo que podría haberlo destruido se convirtió, en cambio, en un testimonio de sus principios y su buen juicio. Marcos Ruiz se convirtió en socio de pleno derecho en el negocio,
su amistad profundizada por las pruebas que habían superado juntos. La esposa de Marcos, Sara, formó un estrecho vínculo con Leonor, creando un círculo social que apoyaba a ambas parejas, respetando al mismo tiempo sus necesidades y límites individuales. En una cálida tarde de sábado de junio, exactamente 3 años después de la revelación de la ecografía, Javier estaba en la misma terraza que había reconstruido durante el periodo más oscuro de su vida, rodeado de las personas cuya lealtad y valores habían sido probados. Marcos y Sara estaban allí con sus hijos. Leonor ayudaba a Mateo, que se preparaba para su último año de instituto. Su abogado, el señor Jiménez, pasó con su familia para la barbacoa que se había convertido en una celebración anual de supervivencia y renovación. Mientras Javier observaba la reunión de relaciones genuinas, construidas sobre la verdad y el respeto mutuo, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento, la traición que casi lo había destruido. En última instancia, lo había salvado de una vida construida sobre una mentira. El dolor que parecía insoportable había conducido a un crecimiento y una sabiduría que nunca podría haber alcanzado de otra manera. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Leonor, uniéndose a él en la barandilla de la terraza mientras el sol se ponía sobre Pozuelo. Javier consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las preguntas sobre los últimos 3 años. ¿De haber confiado demasiado al principio? No. ¿De cómo manejó las cosas una vez que supo la verdad? No. ¿De las consecuencias que siguieron? No. Miró al otro lado del jardín, donde Mateo le enseñaba al hijo menor de Marcos a batear correctamente una pelota de béisbol, con la misma enseñanza paciente que Javier había recibido de su propio padre décadas antes. El ciclo de influencia positiva continuaba, ininterrumpido por la traición que había amenazado con contaminar todo lo bueno de su vida. Lo único de lo que me arrepiento, dijo Javier, es de que hiciera falta una crisis para mostrarme la diferencia entre la vida que creía que quería y la vida que realmente necesitaba. Pero incluso eso no fue un error. Fue una educación. Al caer la noche y marcharse los amigos, Javier sintió una profunda satisfacción que proviene de haber sobrevivido a lo peor y haber construido algo mejor a partir de los escombros. Elena y Adrián habían pagado el precio completo de su traición, no a través de la venganza, sino a través de las consecuencias naturales de sus elecciones y la justicia que sigue cuando la verdad reemplaza a la mentira. Los cimientos ahora eran sólidos, construidos sobre roca, no sobre arena. Supo que, sin importar lo que deparara el futuro, estaba preparado. La justicia se había impartido, no a través del odio o la amargura, sino a través del simple acto de negarse a vivir una mentira e insistir en que las acciones tienen consecuencias, rodeado de personas cuyo amor era verdadero y cuya lealtad había sido probada y demostrada. En Pozuelo de Alarcón, la historia de Javier García se convirtió en más que una leyenda local. Se convirtió en un testimonio de que la integridad, la paciencia y el juicio cuidadoso pueden triunfar sobre el engaño, la traición y el egoísmo. El hombre que lo había perdido todo había ganado algo mucho más valioso, una vida construida sobre la verdad, rodeada de personas dignas de confianza y arraigada en el conocimiento inquebrantable de que se había enfrentado a lo peor y había vencido. La ecografía que reveló una mentira, al final, había entregado una verdad que los liberó a todos. Y al final, esa verdad valió cada momento del dolor que costó descubrirla.